En esta oportunidad nos encontramos con el señor Willer Espinosa. Este tipo de personas carecen de muchas injusticias en la sociedad, no solo por parte de entidades públicas como el Estado, sino por parte de las personas andantes o las personas que actualmente encontramos en nuestra sociedad con poca educación, con poca vocación para poder ayudar a las personas que tienen algunas ciertas dificultades para poder transportarse, ya sea del trabajo hacia su hogar o de su hogar hacia algún centro de estudio. Maestro Willer Espinosa, usted actualmente, ¿ha sufrido algún tipo de discriminación dentro de la sociedad? Sí, aparte de la discriminación, creo que también las personas, no solamente invidentes, sino también las personas, digamos, con discapacidad en general, digamos, vivimos día a día la indiferencia de las personas. Como mencionabas, por ejemplo, a la hora del transporte, ¿no? Hay horarios como, por ejemplo, en lo que le llaman la hora punta, donde a veces a las personas con discapacidad, los vehículos de transporte no nos permiten, digamos, embarcarnos, porque, bueno, en fin, ellos pueden pensar que vamos a, pues no sé, o sea, cuál será el pensamiento de ellos, pero el hecho es que no nos permiten, digamos, subir a los vehículos. Ya, maestro, ¿usted qué cree, a qué se debe la falta de ese consentimiento de las personas de querer ayudar hacia las personas con habilidades diferentes? ¿Usted a qué crees que se debe? ¿Que es ignorancia, falta de educación desde el hogar, en la casa de los estudios, en las universidades? ¿A qué crees más que se debe este tipo de ignorancia de las personas? En realidad creo que se debe a muchos factores. Creo que uno de ellos es la educación que debe partir desde la casa, ¿no? Los padres deben educar a sus hijos, concientizar a sus hijos, pero también, digamos, regresando o retomando el caso de los medios de transporte, las personas que laboran, como ya sean como cobradores o choferes, también deberían recibir capacitaciones para que sepan cómo tratar a una persona con discapacidad. Ah, exacto. Actualmente usted, maestro, se encuentra afiliado hacia algún tipo de entidad, o alguna entidad le brinda un apoyo por parte, así, ya sea económico o algún tipo de apoyo que sea por parte de la entidad privada o pública, ya sea del Estado. No pertenezco a ninguna asociación, ni alguna institución, no pertenezco a ninguna, salvo que sí estoy registrado en el CONADIS, ¿no? Claro. que es una institución que registra a todas las personas con discapacidad, pero digamos no es en específico a una discapacidad, sino en general. Ahí generalizando, ¿no? En todo caso, ¿usted cuál sería su petición al Estado para poder un poquito disminuir este tipo, ya sea de discriminación o ya sea exclusión también por parte del Estado, llamarlo así, porque es una exclusión lo que hace con ustedes al tratar de abandonarlos, al tratar de dejarles de lado, como si, o sea, por decir, se tratase de una persona común que tiene todas sus habilidades para ganarse de la vida? ¿Y por qué usted cree que el Estado les apoya mayormente a ese tipo de personas y no a las personas con habilidades diferentes como es usted? A ver, yo por ejemplo, ante tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué pediría? Para comenzar, el término discriminación es bastante polémico, ¿no? Porque incluso ahí podemos entrar a tallar o a hablar sobre el lado psicológico, etcétera, etcétera. En todo caso, por ejemplo, si yo tuviese, digamos, que pedir algo, sería la difusión por los medios de comunicación de parte del Estado, de las entidades privadas, que se utilice estos medios de comunicación, la tele, las radios, la prensa escrita, etcétera, etcétera, se informe de que nosotros, las personas con discapacidad visual, somos personas, digamos, entre comillas, normales, pero que también tenemos alguna cierta diferencia. El hecho de ser ciego te limita a muchas cosas, el hecho de andar en silla de ruedas también te limita a otras cosas, pero eso no hace que tú, digamos, seas discapacitado. Somos nosotros personas con discapacidad, pero tenemos
capacidad para sobresalir, para seguir trabajando, para ser personas correctas, etcétera, etcétera. Ya, en todo caso, usted me quiere decir que para erradicar un poco eso, lo que estamos hablando de discriminación hacia las personas discapacitadas, tenía que haber concientización, ¿verdad? La concientización, la sensibilización y también, digamos, visibilizar la problemática que tenemos las personas con discapacidad. ¿Usted actualmente vive solo o vive con algún familiar o pareja? No, yo tengo mi pareja y también tengo mi hijo. Ah, perfecto. Ahora, le hago una siguiente pregunta. En el transporte público, ¿alguna vez usted ha sufrido lo que es como dice, la discriminación, o le han insultado de alguna u otra manera por tener esa discapacidad? Bueno, insultado no, sí, pero de alguna manera, digamos, el hecho de que, como te comentaba, no te permiten subir a los carros porque de repente pues vayan a pensar que me voy a caer, que voy a pedir asiento y que otra persona se va a molestar. No lo sé, sinceramente es, digamos, bastante incomprensible esa actitud de esas personas, digamos, yo les llamo ignorantes, ¿no? Personas insensibles. Pero en estos momentos hay que actualizar, hay que ya, digamos, analizar el transporte, digamos, como son las combis, los buses, etcétera. Ahora que, por ejemplo, está vigente también el transporte del metropolitano, que el metropolitano sí te da un cierto servicio, digamos, ya, digamos, un poquito más ordenado. Yo creo que eso también hay que resaltar, ¿no? O sea, más, entre comillas, más discriminación lo recibes en la calle, en esos vehículos de transporte, como las combis, los buses, los buses. Ahí recibes, digamos, más discriminación, ojo, dije discriminación entre comillas, que en los metropolitanos. Creo que los metropolitanos, el corredor, los alimentadores, ya, digamos, como decía hace rato, creo que ellos han sido personas capacitadas, digamos, son personas mucho más informadas, pero aún queda mucho por trabajar, ¿no? Yo creo que la sociedad no solamente se limita al metropolitano, sino también al resto. ¿Usted actualmente se encuentra afiliado a un seguro, ya sea de salud? No. O sea, usted, en caso de sufrir algún tipo de algún accidente en la vía pública, con algún vehículo de transporte, y en caso de que sea un vehículo informal, como normalmente hay en nuestra Lima, ¿usted a dónde acudiría? Bueno, tendría que, bueno, si me atropella un carro, tendré que entrarse y todo eso. Claro, yo creo que como todas las personas en común, me correspondería ir, digamos, no sé, pues a un hospital de emergencia. Claro, un hospital público, pero normalmente siempre hay la queja del hospital público. Ahora, ¿usted actualmente ha sufrido algún accidente en algún vehículo? O sea, ya sea público. No. No. En todo caso, en caso de que, como le digo, usted alguna entidad del Estado ya se ha acercado y le ha orientado cuáles son los establecimientos de salud que debe de acudir en caso de que exista ya sea, Dios quiera que no suceda, un accidente. No, la verdad es que no. Digamos, de parte del Estado tampoco existe una preocupación relevante, ¿no?, para destacarlo. Yo creo que también por ese lado hay instituciones que están promoviendo para que también el Estado trabaje en ese aspecto, ¿no? De repente de brindarnos servicios de salud, etcétera, ¿no? Pero no, digamos, en mi caso, por ejemplo, yo nunca he recibido alguna información donde debo acercarme, situaciones como la que mencionaste, no, nada de eso. O sea, como puedes observar, creo que la sociedad de las personas con discapacidad visual estamos, en general, estamos, digamos, bastante ignorados por parte del Estado. Ahora, a usted para cruzar una vereda, para cruzar una pista, usted, ¿cómo la ha visto las autoridades que se comportan, ya sea las autoridades propias de viales, que quienes están encargados de ayudar a las personas, ya sea adultas o con discapacidad, a cruzar las pistas? ¿Usted cómo se siente con esa atención? Es que no la hay. No la hay. No la hay ese servicio, o sea, no es que yo, por ejemplo,
ahorita salga a la calle y encuentre a un trabajador de la municipalidad que me ayude, vamos a cruzar la pista, etcétera, como dices, no la hay, o sea, puede ser que por casualidad de repente haya, pero no es un servicio permanente, pues. Generalmente nosotros estamos pendientes o dependiendo de las personas que estén transitando por ahí también. Pero normalmente siempre la apoyan, o es que al momento de cruzar, o ya sea tiene que esperar que alguien venga o para que ayude, o con alguien andar para que le ayude a cruzar las pistas, o es que la gente de por sí con ese don de ayuda le ayudan a cruzar las pistas. Mira, las personas, hay personas que sí se te acercan para preguntarte si deseas cruzar, ¿no? Hay personas, digamos, que sí ofrecen su voluntad, pero también tenemos que ver a la persona con discapacidad, digamos, cuál es su actitud. Por ejemplo, yo cuando estoy, digamos, por cruzar, no es que me quede estático sin pedir ayuda, sino que yo también debo ser activo, es decir, pedir ayuda. Porque muchas personas pueden pasar por ahí y de repente por temor no te dicen nada y no toman la iniciativa. En este caso, la persona invidente, una persona rehabilitada, tiene esa información de que si quiere cruzar, tiene que pedir ayuda. No necesariamente tenemos que esperar que las personas se nos acerquen. Puede haber personas ahí, pero si tú no pides, bueno, tampoco es la culpa de la otra persona, sino tuya, ¿no? Exacto. Pudiendo pedir ayuda. Tiene que ver más con un poco de educación y de cultura, ¿verdad? Sí, claro. Claro, exactamente. Ahora, a preguntarle sobre este tema del transporte público, ¿usted cree que se debería haber un transporte público específico para las personas invidentes o las personas discapacitadas para poder transportarse de manera más fácil y que sea estrictamente para ese tipo de personas? No, yo creo que en cierto modo sería también sería un tipo de discriminación. Yo creo que, por ejemplo, guardar por ejemplo, ¿no? Este hecho de separar los asientos reservados me parece algo muy interesante. Más bien debería ampliarse, pero no crear un servicio exclusivo, así como lo dices, no me parece. O sea, sería de un modo como un método más de aporte, ya que como me vienes comentando que en el transporte público mayormente en las coasters, en las combis, siempre existe ese por decir, ese método de excluir a las personas discapacitadas por no subirles a las combis, porque ya uno de otro dicen que es muy forzoso, mucho trabajo llevarlos, ahora dónde le vas a dejar, cómo lo vas a dejar, tienes que subirlo, tienes que bajarlo. Creo que eso, como veníamos comentando, es poco de cultura, que tienen poca educación, y como, sí, bueno, si sería una salida, bueno, de mi punto de vista como una salida, como el transporte de lo que es escolar, ¿me entiende? Algo verlo así, como el transporte escolar, como el transporte para las personas con discapacidad. Mira, si nos referimos a casos específicos, creo que las personas que andan en silla de ruedas, digamos, tienen más limitaciones que nosotros en ese aspecto. Si especificamos los casos, quedaría así. O sea, las personas con discapacidad que andan en silla de ruedas tienen muchas más dificultades que nosotros a la hora de transportarnos en un vehículo. Ahora, ¿usted cree que debería implementar el Estado para algunas señalizaciones con lo que es para a través del tacto en la vía pública para mejorar algunos accidentes que puedan ocurrir con las personas invidentes? Sí, pero como dije, mira, las cosas son complementarias. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. Tú usas el Metropolitano, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el Metropolitano, saliendo de acá, estamos ahorita en la Plaza 2 de Mayo. Cuando tú te vayas a alguna estación, vas a notar que en la vereda existe como una señalización en medio de la vereda que nos conduce directamente al paradero de la estación. Esto está diseñado para personas con discapacidad visual. En el piso vamos a notar como unas líneas, como un ferrocarril, algo así, en alto relieve. Esto nos sirve a nosotros, las personas con discapacidad. Esto fue parte del proyecto del Metropolitano. Es decir, solamente está, digamos, en toda la articulación que comprende el servicio del Metropolitano. Como te decía, esto se tiene que complementar con la información. ¿Qué es lo que pasa? Yo ahorita, por ejemplo, confiado de eso, voy a la calle, tomo el Alfonso Ugarte hasta llegar a la estación, digamos, pongámoslo así, hasta la estación España, pero a medida que voy guiándome de esa señalización, encuentro ambulantes, ¿entiendes? Entonces, prácticamente se hace inútil esta señalización.
Lo que debería existir, hacerse aparte de la señalización es que también las personas, digamos, no obstaculicen, pues. Sea vía libre, ¿verdad? Claro. Exacto. Ahora, la última. ¿Usted hace cuánto tiempo se dedica ya a la música? Bueno, yo tendré más o menos 4 años, más o menos, dedicando. ¿Cuál es su instrumento? ¿Cuál es el instrumento que usted maneja más? Bueno, en realidad yo me he especializado con este instrumento que lo tengo en mi estuche. Es un órgano, bueno, es un sintetizador, es como podemos decirlo, un instrumento de teclado. Teclado, claro. Y actualmente usted, ¿ha tenido alguna dificultad para poder aprenderlo? ¿O a través del tacto se le ha hecho un poco más fácil aprender? Es que son varias cosas. Creo que cuando una persona tiene talento, le es mucho más fácil aprender. Exacto. Ahora, la última. Usted, para salir de acá de la Plaza de Mayo y dirigirse hacia su hogar, usted, ¿cómo normalmente queda? ¿Usted agarra un vehículo, lo que es taxi, o se dirige en buses? No, bueno, yo tomo en estos últimos meses estoy ya utilizando el servicio del Metropolitano, pero antes de usar el servicio del Metropolitano, pues tomaba una combi, como cualquier persona, digamos, una combi, una crucer que me lleve hasta mi casa y ya. Exactamente, las personas de las combis siempre te ayudaban o algunas veces ya, por decir, en algunos casos hacían gestos o hablaban que un poco les incomoda eso. Mira, yo me movilizo solo hace más o menos 15 años. 15 años que me movilizo solo y creo que en cierto modo ha ido cambiando para bien. Creo que antes había mucha más indiferencia, en este caso de transporte, de las personas, de los cobradores, etc. Creo que también tiene que ver mucho el hecho de que estas combis también de repente están siendo, digamos, capacitados, informados, y aparte que también las personas invidentes debemos tomar un rol activo. Por ejemplo, yo cada vez que subo a una combi o a una cúster, el cobrador, digamos, tiene la buena voluntad de ayudarme, es decir, me coge del brazo, pero eso está mal. Lo que el cobrador debe hacer es cogerte del brazo y hacerte agarrar, digamos, de la baranda de una parte fija, sólida. ¿Por qué? Porque con el movimiento del carro tú puedes caerte, ¿no? Entonces, a veces, como te decía, es la ignorancia, es la falta de capacitación. Las personas pueden ayudarte, pero a veces no saben cómo. Incluso en las calles, cuando tú quieres caminar, a veces por temor no saben cómo ayudarte o no saben cómo preguntarte, pues, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decirte es que las personas con discapacidad también debemos tomar un rol activo. Debemos retroalimentarnos, es decir, nosotros también debemos ayudarle dando orientaciones. Por ejemplo, yo cuando me encuentro en la calle con una persona, quiero que me oriente o se ofrece a ayudarme y me agarra del codo, lo cual, donde yo me repito, está mal. Entonces, lo que yo le digo es que me oriente apoyándome yo de su hombro. Entonces yo tengo que, digamos, yo también tengo que capacitar a esa persona en la medida que yo pueda. Ahora, ¿usted cómo lo catalogaría a la sociedad en una encuesta del 1 al 10? ¿Cuánto le pondría a la sociedad en general, excluyendo personal de la municipalidad, excluyendo personas que transitan comúnmente por las calles de la 2 de mayo? ¿Usted cómo lo catalogaría? Mira, o sea, es una pregunta bastante difícil de responder porque la sociedad peruana es diversa. O sea, tú estás en 2 de mayo y te vas para otro distrito, la ciudad es distinta. Te vas a otra región, es distinta. O sea, en red no sé cómo podría yo dar una calificación. Claro, acá englobando lo que es puro 2 de mayo, Plaza 2 de mayo. Es que de 2 de mayo vienen de otros sitios. O sea, que es... Exacto, o sea, lo que yo te podría hacer de repente es una comparación. Tuve la oportunidad de viajar a otros países, por ejemplo, en este caso Argentina. Creo que las personas en Argentina, o al menos creo que las personas con discapacidad allá son, digamos, la problemática de las personas invidentes ha sido mucho más tratado, ha sido mucho más difundido. Creo que en el Perú no ha pasado eso, es por eso que nosotros vivimos muchas dificultades. Te vuelvo a repetir, creo que si comparas con otros países, vas a notar que en otros países sí hay, digamos, mejor visibilización. Se da la ayuda necesaria.
tal vez no necesaria, pero la sociedad está mucho más sensibilizada. ¿Se entiende? La sociedad ve tus problemas, tu problemática, mejor dicho. Maestro Willer, ¿usted qué es lo que diría a la sociedad? ¿Cuál sería su mensaje hacia el pueblo peruano? Bueno, yo creo que nos falta muchísimo, digamos, concientizarnos de que nosotros, las personas con discapacidad, también, al igual que ustedes, tenemos muchas, digamos, limitaciones, problemas, al igual que ustedes también tenemos sueños, queremos progresar, avanzar, al igual que ustedes también queremos ser profesionales, trabajar dignamente, etcétera, etcétera. Y para eso yo, por ejemplo, le diría en general a las personas que me están escuchando que siempre traten de ponerse en el lugar de la otra persona, de tratar de ponerse, como se dice, en los zapatos de la otra persona. Yo creo que a veces andamos tan distraídos, andamos, digamos, de repente bastante acelerados, no nos ponemos un poquito a pensar, ¿no? Yo creo que la reflexión es importante para desarrollarnos como personas. El hecho de que tú también te pongas a pensar, a reflexionar, creo que te va a hacer, te va a hacer una persona más sensible. Básicamente es eso, ¿no? Ser más sensible. Ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, amigo. Muy bien, gracias. Un poquito más de brillo, un poquito, brillo.